Como muchos de vosotros sabréis, seguramente lo habréis visto, los compañeros del Canal Ten, del programa Ni que fuéramos, porque no se puede decir la otra palabra, van a estrenar esta misma noche un documental sobre uno de los capítulos más oscuros de la época de la transición en nuestro país, la muerte de la actriz Sandra Mozarovsky. Yo os puedo contar que sé que este tema, la productora que hace este programa, llevaba más de un año trabajando en él cuando trabajaban para otra emisora de televisión, en concreto, bueno, para Mediaset, ya lo sabéis, que tenía muchísimos programas en esta emisora de televisión. Y bueno, muchos compañeros, algunos siguen en la productora y otros no, trabajaron en este reportaje y en esta investigación que ahora han culminado en su nueva aventura en TEN. Ignoramos la magnitud de todo lo que van a contar, pero parece ser que van a acercarse un poco más a la verdad de esta historia de Sandra Mozarovsky. Ahí estáis viendo una captura de pantalla de un reportaje, en concreto de un reportaje que escribí un servidor, escribí yo hace un tiempo sobre la muerte de Sandra Mozarovsky, porque en el periódico en el que en aquel momento trabajaba, en el Cierre Digital, fue un tema en el que tratamos en muchas ocasiones. ¿Por qué? Pues porque, como os decía al inicio de este vídeo, es una muerte bastante misteriosa e inevitablemente se vincula con el peor periodo con lo peor de ese periodo histórico, del periodo de la transición. Sobre todo flota la sombra de si Sandra Mozarovsky fue o no amante del rey emérito, del rey Juan Carlos I. Esto es algo que hay que decir que nunca ha estado demostrado, que tuviera ningún tipo de relación sentimental, pero que el rumor estaba sobre la mesa y que se oía como de otro tipo de relaciones del rey Juan Carlos, pues es verdad. El rumor estaba en la calle. Lo cierto es que más allá de esta relación sentimental o no, la muerte fue un poco extraña. Os pongo antecedentes sobre la historia. El 23 de agosto de 1977, Sandra se precipita desde el balcón de su casa. Era una casa que estaba en el número 3 de la calle Álvarez de Baena, aquí en Madrid. Y bueno, la muerte fue un poco extraña porque nunca quedó claro si se precipitó de manera voluntaria, es decir, quiso quitarse la vida, si fue un accidente, si estaba mareada o si directamente alguien quiso acabar con su vida. Las cosas fueron muy extrañas. Lo cierto es que, por ejemplo, una de las cosas que está en la hemeroteca publicada es que nunca se presentaron en esta calle de Madrid unos servicios de urgencias para llevársela a un hospital, sino que lo hizo un taxista, lo cual ya es bastante extraño todo. Aunque es el pleno mes de agosto, que Madrid se vacía, en fin, era una calle muy céntrica, en fin, que alguien tendría que haber. Es decir, realmente apareció ese taxista que, lejos de llamar a los servicios de seguridad o de emergencia, lo que hizo fue trasladar a Sandra a un hospital, en concreto a la residencia sanitaria Francisco Franco, que hoy es el Hospital Gregorio Marañón, creo recordar, y allí estuvo varios días en coma Sandra hasta que el 14 de septiembre del año 1977 falleció. Tenía apenas casi 19 años, estaba a punto de cumplir 19 años y había tenido una carrera corta pero muy fulgurante en el mundo del cine. Misterios en torno a su muerte, pues ya de por sí lo que os he contado es bastante extraño. Es cierto que se rumoreaba en la prensa del corazón del momento que Sandra estaba embarazada y que no quería desvelar el nombre del padre. Lo cierto es que estaba esperando un bebé, estaba embarazada de 5 meses de edad. Más allá de eso, esto la puede vincular o no con el rey emérito, pues hombre, a mí me parece un poco aventurado decirlo, pero es cierto que si tenía una relación sentimental y estaba embarazada Sandra Mozarovsky, pues evidentemente era un problema en un momento en el que ni siquiera había constitución en nuestro país. La monarquía llevaba apenas un año y medio funcionando y apenas 2 meses antes de esta muerte se habían realizado las primeras elecciones democráticas en España, que gana Adolfo Suárez. Bueno, la situación política no era precisamente la más tranquila para este tipo de situaciones, en el caso de que fuese verdad. Este es un poco el final de Sandra Mozarovsky. Ignoro lo que van a contar nuestros compañeros. Bueno, ignoro, alguna cosa sé, porque conozco a compañeros que participaron en esta investigación, pero evidentemente son ellos los que lo tienen que contar y mostrar las pruebas a las que después de investigarlo han accedido, solo faltaba. Esta es la muerte de Sandra Mozarovsky, pero ¿quién era Sandra? Porque es verdad que han pasado muchos años, han pasado 47 años y mucha gente la figura de Sandra le queda desdibujada. El apellido tan poco español que tenía Sandra era porque sus padres eran rusos, ella es de origen ruso, y nació en Tánger en el año 1958, cuando Tánger era parte de España, porque formaba parte del protectorado español, era parte de una provincia española, Tánger, el norte de Marruecos. Cuando unos meses después de nacer Sandra se independiza el norte de Marruecos de España,
pues la familia de Sandra se traslada a vivir a la península, en concreto a Madrid. Ya con 11 años hace su primera película, El otro árbol de Guernica se llamaba, una película sobre la guerra civil, por cierto, que tuvo bastante polémica en la época, estamos hablando de finales de los 60, pero realmente la carrera de Sandra empieza a despuntar en el año 73, cuando tiene 15 años, empieza a hacer cine. Hay que decir que muchas biografías de ella, por ejemplo, Rebecca Quintans en su biografía sobre Juan Carlos I cita este dato que voy a decir. En muchas biografías aparece que Sandra ejerció la prostitución en un Valdarterne, propiedad de Paco Martínez Soria, del famoso actor cómico, en la calle Orense, Madrid. Bueno, no ignoro de dónde sacan compañeros como Rebecca Quintans este dato. A mí me cuesta mucho creerlo, porque primero pertenecía a una familia bien posicionada y segundo, en fin, era menor de edad, era una cría menor de 15 años y me cuesta mucho creer que ningún local, y mucho menos perteneciente a una figura pública como Paco Martínez Soria, se realizasen ese tipo de actividades. Pero es cierto que en alguna biografía así lo reseñan, aunque yo no le doy ninguna credibilidad a este dato. En el 73, como os digo, empieza a trabajar como actriz y empieza una carrera muy corta, dura apenas, no llega a los 5 años su trayectoria, pero rueda muchísimas películas. Y es cierto que se le ponen todos, porque nos encanta etiquetar las cosas, le hemos puesto siempre un poco la etiqueta del cajón desastre de que era una actriz del destape. Primero, por edad era muy difícil encajarla en este tipo de películas, y segundo, es cierto que apareció desnuda en varias películas Sandra, pero muy pocas se las puede catalogar como pertenecientes a esta corriente. Rodó más películas de terror, que incluso comedias, que películas del destape, aunque alguna hubo, eso es cierto. Por ejemplo, Erika, Tren Especial para Hitler, que a mí me hace mucha gracia esta película porque pertenece al subgénero de Nazi Exploitation, que mezclaba la estética nazi con el erotismo. Bueno, estas cosas que tenían los años 70. Sí que es de destacar de su filmografía, como os digo, que hizo mucho cine de terror y curiosamente, bueno, hay gente que ya sabéis que le gusta ver premoniciones en todo, en muchas de sus películas moría de manera siniestra Sandra Mozarovsky. Por ejemplo, en El Mariscal en el Infierno era víctima de una secta satánica, en El Colegio del Terror era, como su propio nombre indica, un internado donde a un asesino en serie se cuela y la persigue por los pasillos y con el resultado que acaba siendo asesinada. No deja de ser curioso que toda gran parte de su filmografía estuviese basada en esto. Pero hay que decir que cuando Sandra se embaraza y decide retirarse un tiempo del cine, estaba en un momento en el que estaba cambiando su carrera cinematográfica. Acababa de rodar Beatriz, una película dirigida por Gonzalo Suárez sobre cuentos de Ramón del Valle Inclán, con Carmen Sevilla y el que era su pareja en aquel momento, la pareja de Sandra, Jorge Rivero, un actor mexicano muy atractivo, muy guapo. Esta película, aunque incluía elementos del destape, una de las protagonistas era Nadiuska, la gran reina del destape, aunque incluía desnudos, era una película que no tenía nada que ver con este subgénero del destape, y es más, fue la película que le dio un poco el salto a Sandra de hacer cine menos comercial y hacer una película con un gran director, con grandes actores, grandes estrellas de la época, y bueno, perfilar su carrera hacia otro lado y hacia otro tipo de títulos. Lo cierto es que pues, su muerte truncó también este viraje hacia su carrera, que no sabemos muy bien si habría conseguido dar el salto a otro tipo de producciones. Todo apuntaba que sí por los papeles que estaba eligiendo en los últimos tiempos de su vida. En esta película, como os digo, Beatriz no solo da un salto cualitativo en el tipo de películas que rueda, sino que conoce a su gran amor, Jorge Rivero, que era un galán mexicano muy, muy atractivo, muy guapo, rodaba mucho cine, lo que en México llaman cine de ficheras, que es un poco equivalente a nuestro destape aquí en España. Y con él tuvo una relación. Es cierto que en las revistas del corazón de la época se habla de esta relación abiertamente y de que habían roto. Como nos recuerdo que Sandra estaba embarazada, bueno, pues cabe especular si Jorge Rivero era el padre de esta criatura. Lo cierto es que esto no lo he visto publicado en muchos sitios, pero me consta que así es. En los últimos tiempos de su vida, Sandra había tenido una relación sentimental, no con Jorge Rivero, sino con otro actor, en este caso un actor español, Pepe Sancho. Lo cierto es que Pepe Sancho y ella tuvieron una relación, yo la calificaría de lo que llamamos un flirt. No fue una relación muy importante ni duradera en el tiempo, pero bueno, se gustaron, eran jóvenes, Sandra muchísimo más que él, y tuvieron una breve relación. Se habían conocido en el rodaje de la serie Curro Jiménez, uno de los grandes hitos de la televisión en nuestro país. Seguramente muchos lo sabréis, Pepe Sancho interpretaba el papel del estudiante en esta serie, junto a Sancho Gracia, y pues conoció a Sandra y tuvieron un flirt.
De hecho, Pepe Sancho, cuando Sandra fallece, uno de los comentarios que hace es, porque se rumoreaba que una de las causas de la muerte podía haber sido el suicidio, Pepe Sancho directamente dijo, no, no me creo que por el carácter que tenía Sandra quisiera acabar con su vida. Estas declaraciones las realizó Pepe Sancho. Esta es un poco a grandes brochazos la breve biografía de Sandra Mozarovsky. Sobre su muerte, la opción del suicidio se barajó, se puso sobre la mesa, la opción del accidente también, la opción de que acabaran con su vida, pues andando el tiempo, se puso sobre la mesa. Con respecto a la primera opción, lo de que ella optara por quitarse la vida, pues no tenemos ninguna prueba para afirmar que así fue. Es cierto que llama la atención por la juventud de ella y que tenía pues, 19 años y si además estaba esperando una criatura, pues llama un poco la atención que tomase esa determinación. El accidente es cierto que se deslizó muy interesadamente, y aquí es otro de los puntos oscuros de esta historia, que es qué interés había en deslizar este rumor que os voy a contar ahora. Se deslizó que estaba tomando o siguiendo un tratamiento para adelgazar, para perder peso, y que esto la hizo cuando estaba regando las plantas de su terraza, le hizo perder un poco el conocimiento, marearse y precipitarse al vacío. Bueno, a mí me parece un poco, como os digo, un rumor interesado, que si se filtró de manera interesada, no me lo creo mucho, y además si veis la foto, por aquí le hemos puesto en algún momento, la foto de ella en su terraza, la barandilla era excesivamente alta y es muy difícil que por mucho que te marees te precipites de cuerpo entero si la barandilla te llega más o menos para aquí, para que os hagáis una idea. En fin, lo veo complicado. Es cierto que en alguno de los reportajes de la prensa de la época, creo que precisamente es en el que hemos visto la imagen del balcón, se decía, a Sandra le encantaba pasar el tiempo en el balcón. Bueno, eh, en fin, pues no sé si eso, ahí lo estáis viendo, ahí estáis viendo el tamaño de la barandilla y por cierto podéis ver que no hay plantas, con lo cual es muy difícil que saliera a regar las plantas y le diese un mareo. Pero bueno, esta era otra de las opciones. Y la tercera opción es que fuese una muerte violenta. Ahí creo, entra otra vez la leyenda de su supuesta presunta relación con el rey Juan Carlos I. Javier Bleda, que es un periodista muy vinculado en su día a la extrema derecha y también a la figura de Mario Conde, no lo digo por criticar a nadie, sino simplemente por poner a cada uno en su sitio. Escribió un libro sobre Sandra Mozarovsky y donde, bueno, él era defensor de la tesis de que fue asesinada por los servicios secretos españoles. Él textualmente lo que dice en su libro es que lo que querían era darle un susto para animarla a que bueno, perdiera ese hijo de manera voluntaria, se sometiera a una interrupción voluntaria de embarazo para no tener un hijo de Juan Carlos y que ella se habría negado y decidieron, pues mira, con perdón de la broma, un 2 por 1 y nos cargamos a la chica y también a la criatura. Eso es lo que cuenta Javier Bleda. Bien es cierto que en aquella época, en el 77, la prensa, vamos, pero vamos, ni de broma se habría atrevido a poner negro sobre blanco esta teoría, ni muchísimo menos, vamos, si durante años ha sido intocable la Casa Real, imaginaros en plena transición, recién muerto Franco e iniciada la democracia, impensable. Pero sí que había un diario, tengo que decirlo de nuevo, muy vinculado a la ultraderecha, al Alcázar, que sí que fue el único que, sin señalar al rey, bueno, hizo un seguimiento un poco del triste final de Sandra Mozarovsky. Pero lo cierto es que es un diario que entre sus objetivos estaba desestabilizar el proceso democrático en aquel momento en España. Y esto es así, es una evidencia. Más allá de que tuviesen dudas razonables sobre lo que pasó con esta actriz. Pero que el Alcázar era un diario con una ideología muy determinada, también hay que decirlo. Más allá de todo esto, como os digo, luego autores tipo Rebeca Quintans, que es del extremo contrario a Javier Veleda, también han hablado sobre esta relación supuesta entre el rey emérito y Sandra Mozarovsky, que podría haber sido además el causante de que alguien decidiera quitarle la vida a Sandra. Recientemente se ha estrenado una película que yo recomiendo porque la película está bastante bien, que se llama La última noche de Sandra M., en referencia a Sandra Mozarovsky, que hace una reconstrucción de lo que pudo ser las últimas 24 horas de la vida de Sandra Mozarovsky. Yo recomiendo verla, está en varias plataformas. Claudia Trisac, la actriz, hace un papelón y más allá de que recrean una vida real, es una interpretación de lo que pudo ser el final de Sandra Mozarovsky y en ningún momento le dan veracidad. Ellos dicen que es una de las opciones que pudo ocurrir con ella. No os digo, han escogido, pero para que os veáis la película, que es muy interesante. Hay que decir que en esta película se mezclan mucho los datos que sí que tenemos contrastados con una teoría en concreto.
y entre los datos contrastados están es que en esas fechas ella da su última entrevista, lo hace para la revista Semana. En ella le pregunta, por ejemplo, se ve que estás un poco más rellenita, un poco más gordita. Yo creo que lo que pretendían era arrancar la confesión de sí, estoy embarazada y estoy esperando un hijo. Evidentemente Sandra no se lo confesó al periodista, pero la intencionalidad de la pregunta era clara. También ese día, y lo recrea la película, recibió la visita de su mejor amiga, que era también otra actriz adolescente, otro icono del cine español de la época, Inma de Santis. Mucha gente ya la ha olvidado, pero era una chica muy atractiva que rodó muchísimo cine. Y al contrario que Sandra, sí que llegó a la edad adulta y bueno, llegó a tener una carrera como actriz y como presentadora. Por cierto, abro paréntesis, Inma de Santis también murió de manera trágica, con apenas 30 años en un accidente de tráfico en Marruecos. La verdad es que parece que todas estas mujeres estaban tocadas por el halo trágico. Antes de despedir el vídeo, sí que quiero vincular esta historia a otras dos historias. Una, Bárbara Rey, y otra, Nadiuska. No solo porque son actrices que triunfaron en la misma época, en los años 70, sino porque inevitablemente su historia se cruza con la de Sandra Mozarovsky. Si os acordáis, hace un año, Antena 3 estrenó una serie llamada Cristo y Rey, que era la vida matrimonial, la terrible vida matrimonial de Ángel Cristo y Bárbara Rey. Bárbara Rey participó en la redacción de los guiones de esa serie y inevitablemente aparecía su historia con el rey emérito, esta historia que ya conocemos todos. Y al que, por cierto, en este canal tenéis un vídeo donde contamos la historia de Bárbara y Juan Carlos I. Bien, en esta serie, en Cristo y Rey, Bárbara decidió incluir, y junto con los guionistas, la figura de Sandra Mozarovsky. Y Sandra Mozarovsky se cruza con Bárbara Rey en los años 70, son compañeras, de hecho es verdad que rodaron un par de películas juntas, y hay un momento en el que Bárbara le pregunta a bocajarro si está embarazada. Sandra le hace ver que sí, el personaje de Sandra le hace ver que sí, y le dice Bárbara a Sandra, ten cuidado. Bueno, ya de entrada creo que intuimos lo que Bárbara nos quería contar a través de esta escena. Pero no contentos con esto, siguiente escena, vemos a Bárbara recogida por un cochazo, un coche iba a decir de producción, no, un coche oficial que la recoge para trasladarla al recinto de la Zarzuela para encontrarse con el rey Juan Carlos. Y en ese momento, esto es una fantasía de los guionistas, pero hay que decir que está bien colocada, en la radio del coche escucha la noticia de la muerte de Sandra Mozarovsky. Y Belén Cuesta, que es la actriz que interpreta a Bárbara Rey, bueno, transmite todo el miedo y el horror que esa situación le podía transmitir. Ahí desaparece Sandra de la serie de Bárbara Rey. Pero Bárbara, que es muy lista, es más larga que vamos, no se acaba nunca. Bárbara, como dirían los más brutos, es más larga que una media cuesta abajo. Es muy lista, muy inteligente. Entiendo que ahí nos estaba lanzando un mensajito para todos. Bueno, mirad lo que pasó a Sandra Mozarovsky, igual entendéis las decisiones que he tomado en el futuro. Dicho claramente, y esto me consta porque conozco a gente que ha tenido durante años mucha relación con Bárbara, Bárbara justificaba ciertas actitudes con el rey, todo lo que tuvo que ver con los que ahora conocemos, los audios, vídeos y demás, en el hecho de que una frase que ella repetía a su entorno, yo no voy a ser Sandra Mozarovsky. Bueno, pues quien quiera entender, que entienda. El otro nombre que os quería vincular con Sandra Mozarovsky es Nadiuska. Aparte de que rodaron juntos la ya citada película Beatriz juntas, Nadiuska tuvo un final tremendo, sigue viva afortunadamente, pero algún día igual le dedicamos un vídeo porque es un personaje apasionante, Nadiuska. Acabó, como algunos sabréis, por las calles, aparentemente mendigando. Eso es lo que dijo la prensa del corazón en su momento, pero lo que descubrimos luego es que era una mujer con problemas de salud mental muy, muy acrecentados y entre ellos estaba la manía persecutoria. Y una de las manías, su manía persecutoria estaba fomentada en el hecho de que, según ella, bueno, pues los servicios secretos, gente muy poderosa, la perseguía por supuestamente haber tenido relaciones también con hombres importantes. E inevitablemente, sí, os lo podéis imaginar, también el nombre del rey Juan Carlos ha aparecido vinculado a Nadiuska. Tanto en el caso de Nadiuska como de Sandra, no así en el de Bárbara, ya lo sabemos, no está contrastado que tuvieran una relación con el rey emérito, pero es verdad que las dos tuvieron, cada una a su manera, un final muy trágico, y sí que es cierto que pertenecen a un gremio, el de las actrices de los años 70, que al rey Juan Carlos se volvía loco. Y en una ocasión, y me parece una buena manera de terminar esta historia, Bárbara Rey, alguien de su entorno, cuando le preguntaban, pero Bárbara, ¿tú por qué tuviste una relación con el rey emérito, con lo que implicaba?
ella deslizaba muy casi a la británica, contestaba con otra pregunta y decía, bueno, ¿os creéis que en aquella época existía la posibilidad de decir que no? Es decir, si a determinada persona muy poderosa me gusta esta actriz, me la traéis a Palacio, existía la posibilidad de negarse. Pues bueno, en los 70, sobre todo antes de que se redactara la Constitución y de que hubiese una democracia plena, pues ya os digo que la cosa se me antoja un poco complicada. Así que quedamos a la expectativa de ver lo que van a contar nuestros compañeros del canal TEN y de Ni que fuéramos y de Fabricantes de Estudio, antes la fábrica de la tele, que me consta que han hecho un trabajo muy interesante y veremos a ver qué nos descubren de nuevo de toda esta historia que, independientemente de que haya rey de por medio o no haya rey de por medio, es una historia bastante siniestra y sin duda uno de los capítulos más oscuros de esa transición que algunos nos vendieron como modélica.